minutos para dar inicio a esta cuarta edición del Business Week de PwC Interaméricas. Para todos ustedes es la cuarta edición, para mí es la primera. Mi nombre es Marianela Cordero, desde San José, Costa Rica. Soy la anfitriona de esta semana de tremendo aprendizaje y de compartir la experiencia de los expertos, de los que conocen y los que más saben de temas de los que todos queremos aprender y de los que la industria también está hablando constantemente. Así que permítanme darles la bienvenida. Voy a recordarles también cuáles son los temas que se van a abordar esta semana. Vamos a hablar acerca de adaptar, transformar, de estrategias empresariales, digitalización, sostenibilidad y además estoy segura de que todos los que vayan teniendo algunas dudas, consultas o aportes lo podrán hacer no solamente aquí en la plataforma, sino que durante la semana surgirán muchos más temas. Así que aquí les voy a presentar primero para que sepan cuál es exactamente el tema de hoy, para repasar el tema de hoy, pero también toda la agenda de la semana hasta el 22 de noviembre que tenemos. Este es el programa de Business Week 2024. Hoy tendremos estrategias para el cambio, reinventando tu modelo de negocio, pero también para que puedan avisarles si hay otros compañeros, otros colegas que no han podido conectarse hoy, pero ustedes saben que les interesa el tema de esta semana. Por ejemplo, mañana martes, tendencias en la gestión de gobierno corporativo y cumplimiento con el uso de inteligencia artificial. Para miércoles tenemos estrategia digital, la ventaja competitiva que no puedes ignorar. Jueves, navegando el futuro, impuestos y evolución de los modelos de negocio. Y para cerrar, el viernes, como el liderazgo transformacional puede potenciar el desempeño y reinvención de la fuerza laboral. Verdaderamente son temas riquísimos y particularmente creo que lo más valioso es que tenemos a las mejores personas para aportar y discutir estos temas. Así que sin más demora, le damos la bienvenida a nuestros panelistas de hoy. Estrategias para el cambio, reinventando tu negocio. Qué fácil se dice reinventar, pero no lo es tanto. No lo es tanto, de verdad que no es nada fácil. Así que nos acompañan hoy en esta primera jornada del Business Week de 2024. Bismarck Rodríguez, socio líder regional de consultoría de PwC Interaméricas, y Hamilton Mantilla, que es gerente de Management Consulting Advisory PwC Interaméricas también. Le doy la bienvenida a ambos. Estoy segura de que vamos a aprovechar muchísimo su experiencia y queremos comenzar ya a escuchar esta ponencia que tienen para arrancar con Business Week, estrategias para el cambio. Muchas gracias, Marianela. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los que estamos conectados siguiendo esta presentación de Business Week, como bien lo ha explicado Marianela. Como también introdujo ella, el punto de hoy es sobre la reinvención de los negocios, sobre todo en momentos en el que estamos viviendo muchos cambios en el mundo. La agenda que vamos a seguir en esta presentación incluye 4 temas principales: el por qué reinventar el modelo de negocio, cuál es el camino que las empresas líderes toman para reinventar su modelo de negocio, cuáles son algunos de esos efectos del cambio y qué expectativas tienen los líderes de las empresas de nuestra región y del mundo sobre este tema, y algunas recomendaciones que vamos a dejar al final, para que al final de la sesión recojamos preguntas o inquietudes que ustedes puedan tener, de manera tal de que podamos atenderlas pues también a través de este canal del Business Week. Sin esperar mucho, vamos iniciando de una vez sobre el primer punto de la agenda, que es el por qué reinventar el modelo de negocio, ¿no? ¿Y por qué reinventar el modelo de negocio? Fíjense las experiencias pasadas, ¿no? Empresas que vieron llegar los cambios, los vieron llegar como un tsunami, pero que no tuvieron la capacidad de adaptarse y de poder moverse y capear ese temporal que se les avecinaba. Empresas como Blockbuster, Kmart y BlackBerry son algunos ejemplos que en muchas actividades académicas y en muchos artículos son referidos, ¿no? Y estos son empresas gigantes que sabían que tenían que cambiar, pero el timing no fue el más apropiado. No llegaron a cambiarlo cuando ya tenían que cambiar, fueron tarde. Hoy BlackBerry sigue existiendo,
con un modelo de negocio completamente diferente a cuando era el líder del mercado global en temas de comunicaciones a través móviles, ¿no? La realidad es que en nuestros días, la competencia y aquellos actores que son más ágiles son los con los que se hacen más rápido el mercado, ¿no? Y eso es un punto importante, tiempo, y el tener claro que esos cambios llegan. En nuestra encuesta global del CEO Survey que hacemos todos los años, en la 27 edición de este año, hay 3 elementos interesantísimos que hablan sobre este punto. El primero es que el 50% de la disminución de la edad promedio de las empresas que están en el índice de Standard & Poor's, comparado con el 80, en los años 80, han venido sufriendo cambios muy sustanciales. Un 52% de esas empresas, por lo menos las que están en la lista de Fortune 500, se han declarado en quiebra, han sido adquiridas o han dejado de existir. Y un punto importantísimo de ese survey que nosotros tenemos es que, por ejemplo, el 45% de los CEO piensan que en 10 años su negocio o no es viable o tiene que cambiar radicalmente. ¿Y eso a qué los lleva? ¿Qué nos lleva? Primero que nada, estamos viendo una configuración del mundo muy particular. Hay cambios, hay conflictos, hay aspectos geopolíticos, hay aspectos sociales, climáticos, hay aspectos tecnológicos que están impactando. No es nuevo, los impactos siempre ha habido un aspecto como esto en el mundo para el cambio. Quizás la diferencia con respecto a décadas y siglos atrás es la velocidad con la que hoy esos cambios ocurren, ¿no? Lo que implica que hay que ser muy resilientes en muchas cosas y poder tener la capacidad de reaccionar de manera rápida hacia lo que se avecina, ¿no? Y hay 3 elementos importantísimos. Creo que estamos teniendo un problema con el audio de don Bismarck. Vamos a intentar recuperarlo para continuar con esta ponencia sobre cómo reglamentarlo. Eso. Sí. No me dejó en ascuas justo cuando estaba preocupada yo por eso, que el negocio no será viable en 10 años. Sí, yo creo que alguien me muteó y no me di cuenta, ¿no? Así que bueno. Decía entonces, si me devuelvo entonces de que el negocio no sería viable en los 10 años, de acuerdo al 45% de los CEOs que fueron entrevistados. Posteriormente a eso decía que había 3 elementos importantísimos en cuanto a lo que se considera hay que tener en cuenta vis a vis los cambios y las disrupciones que vemos en el mercado hoy día. Por un lado están los costos, que en un ambiente intenso, geopolítico, climático, social, de cambios tecnológicos rápidos, esos costos suelen ser incrementales, sobre todo por la escasez muchas veces de bienes de consumo, de commodities, etcétera, ¿no? Y eso obviamente implica presiones a la hora de generar ingresos en las organizaciones y hace en un tercer elemento que el margen sobre el cual se toman tantas decisiones en las empresas, pues se haga un poco más estrecho en la medida que estos cambios van apareciendo y las perturbaciones se van sintiendo en los diferentes sectores. Por ello que
muchas de las organizaciones se ven en la necesidad de identificar o establecer mecanismos para identificar cambios en los comportamientos, cambios en las preferencias de los consumidores, la manera de cómo capturan posibles cambios en los sectores en los que se desenvuelve, sobre todo en materia de leyes y regulaciones, en cómo el talento y las capacidades van generando demandas y necesidades diferentes. Sobre todo esto impacta en lo que es escasez de mano de obra y habilidad. No es que falta gente, es que faltan capacidades para atender cosas como se están haciendo hoy día, ¿no? Y esos son elementos que a todas las empresas le afectan de una manera u otra. Ahora bien, hay como 6 grandes elementos importantes a considerar cuando se está hablando de identificar cuál es el momento en el que tengo que hacer rápida adopción de nuevas estrategias y de establecer hacia dónde me voy a mover. Un aspecto importante es si el desempeño individual de la empresa o del sector ha venido teniendo retos, sobre todo en la disminución o en la falta de agilidad que los mismos puedan tener. El otro aspecto importante tiene que ver con productos y servicios, por ejemplo, si son atractivos los productos y servicios de la entidad o si abordé el tema de innovación con tiempo y con una manera apropiada para ir evolucionando con el mismo e ir implementando los elementos que permitan generar ingresos, ahorrar costos, ser más eficiente, capturar más mercado, dar un paso adelante con la competencia. Un cuarto elemento importante tiene que ver con el tema de los shocks, lo que son las diferentes presiones o megatendencias globales que puedan haber y cómo las empresas y los sectores y los países hacen los esfuerzos para adaptarse a esos shocks. Igualmente los temas de regulación que todos conocemos y la intensidad con que el plan de ajuste a ese cambio, el plan de sostenibilidad, el plan de transformación que la organización tiene, pues se va ejecutando en la organización. Esos 6 elementos son muy importantes. Ahora bien, esos 6 elementos claramente hay que verlos desde la perspectiva de lo que está pasando en el entorno, ¿no? Y un elemento importante de ese entorno es el que tiene que ver con los panoramas geopolíticos, por ejemplo, la guerra de Ucrania, con la guerra en Medio Oriente, con las tensiones que hay en diversas partes del mundo, que yo siempre que me reúno con CEO de organizaciones, le digo a estos CEO, oiga, hay una oportunidad en este sector, en nuestra región, de hacer las cosas diferentes, porque yo siempre he pensado que con todo lo que pasa en el mundo, nuestra región va a constituirse en los próximos años una región segura para hacer negocios y para prosperar. Aspectos que tienen impacto sin duda en la gestión de cadena de suministro. Por ejemplo, sabemos que hay canales marítimos alrededor del mundo. Está el canal de Suez, está el canal de Panamá, por ejemplo, en nuestra región. Está el estrecho Hormuz. Pero cuando tú ves esos canales donde las materias primas, donde todos los insumos de energía pasan y se transporta al comercio internacional, vemos que hay puntos álgidos. Incluso donde no hay puntos álgidos hoy, hay posibilidad que ocurran cosas, por ejemplo, como el estrecho de Taiwán. En esa bahía que forma Taiwán y China, hay tensión. Hace pocos días el primer ministro de la China anunciaba que había que prepararse militarmente para el futuro. Lo mismo está haciendo Corea del Norte, involucrándose en la guerra de Ucrania. O sea, vivimos un mundo donde tenemos que estar pendientes de qué está ocurriendo para saber cómo reaccionar de este lado, ¿no? Entonces, eso que implica, más allá de los aspectos climáticos y otras disrupciones tecnológicas que ya hemos mencionado, implica que hay que evaluar la sensibilidad del modelo de negocio ante esos impactos globales, como por ejemplo el negocio es más sensible o menos sensible a una transición climática y de cómo depositamos confianza en lo que los mercados, los consumidores, las diferentes partes interesadas esperan
del negocio para introducir cambios en el portafolio de productos, servicios y entrega de cosas que todas las empresas hacen para poder generar ingresos, ¿no? En ese sentido, muchos de los elementos que implican o tienen un impacto en el modelo de negocio de las organizaciones son muy diversos desde el punto de vista de la propia estrategia corporativa, desde el punto de vista de los aspectos de personal, de los aspectos tecnológicos, los datos y las analíticas de esos datos, de los aspectos que están asociados al reporte financiero, la ciberseguridad, y paremos de contar. Todos estos elementos tienen un impacto importante para dimensionar y redefinir cuál es el negocio que queremos si lo comparamos con todas las cosas que hemos dicho anteriormente. Entonces, en ese sentido, las organizaciones están viendo hacia dónde se deben mover, qué aspectos tienen que ser más prioritarios y en qué aspectos tienen ganancias tempranas y en qué aspectos tienen que trabajar de manera más importante, ¿no? Eso implica un aspecto importante hoy día, y es que hay que pensar en los próximos 5 años cómo va a ser nuestro mundo, el mundo que nos circunda, para dar prioridad a las cosas que tenemos que dar prioridad. Pensar críticamente y pensar ampliamente. Saber qué está sucediendo en los mercados, saber cómo la disrupción tecnológica nos puede poner en una posición de ventaja si la adoptamos o de desventaja si tardamos en adoptarlas. Cómo el cambio climático afecta en más nuestra cadena de suministro y, entre otros elementos, ver cómo esto forma parte de la discusión y la definición del modelo futuro de negocio que las organizaciones están pensando hoy día. Definitivamente es más que un tema de transformación, es un tema de resiliencia y de reinvención de lo cual estamos hablando. Y en ese sentido, para dar continuidad a la agenda, vamos a dejar a Hamilton que nos va a hablar un poco de cuál es el camino que las empresas están tomando para reinventar su modelo de negocio. Adelante, Hamilton, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Bismarck. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, recientemente Bismarck nos recordó algunos big fishes o gigantes del pasado reciente que no repensaron o no realizaron en el momento ideal la reinvención de su modelo de negocio. Y por ello están donde están, como mencionó Bismarck. En la actualidad, Netflix es lo que pudo haber sido Blockbuster. ¿Y quién es Netflix ahora mismo? Netflix es una de las empresas más grandes del mundo que se mantiene evolucionando y se mantiene en constante cambio enfocado en lo digital. Y no entraremos en los otros ejemplos como BlackBerry, Kmart y demás, porque igual hay Kodak, que le pusieron en sus manos todo para poder avanzar y no repensaron su estrategia. Pero bien, ¿qué tienen en común estas empresas que actualmente están liderando el mercado, como Netflix, Disney Plus y otras? Es que se reinventaron en el momento indicado, en el momento ideal, y están diseñadas para lo que buscamos ahora como consumidores. Se reinventaron y apostaron en la transformación digital y en su sostenibilidad. Ellos van avanzando conforme pasa el tiempo. Antes de entrar en detalle de cuál es el camino que las empresas líderes toman para reinventarse, hablemos de lo que es un modelo de negocio. Para PwC, ¿qué es un modelo de negocio? Esto básicamente es el plan que realizan las empresas para ser productivas, para lograr generar los ingresos que buscan desde el inicio, desde su fundación. En él se definen cuál es su propuesta de valor, con qué recursos cuentan. Se fue la presentación. No sé si pueden ver la presentación. Yo no la veo. Ya la vamos a recuperar. Adelante, ahí está. Muchas gracias. Bueno, decía que un modelo de negocio es el plan que realizan las empresas para ser productivas. En él se definen cuál es su propuesta de valor de cara al cliente, cuáles son los recursos con los que cuentan, tanto modelo operativo, gente, activos y capital, cuáles son estos procesos y capacidades de las cuales se apalancan y cuál es la fórmula de ganancia que generan de cara a la compañía.
Esto se resume en los siguientes 4 elementos, que son preparar una propuesta de valor para los clientes, contar con los recursos necesarios, contar con los procesos y capacidades en la cual apalancarse para poder ejecutar, y con la fórmula ganadora interna, que cuál es la propuesta de valor de la compañía. Se me fue nuevamente la presentación. No, Hamilton, la puedes seguir porque ya el público la está viendo, estaba duplicada. Ok, es que no la veo. Denme un segundo para colocarla de este lado y ver dónde vamos. Bueno, en la siguiente slide contamos con un marco de reinvención del modelo de negocio utilizado en PwC. Con este marco buscamos colaborar con los líderes de las organizaciones para impulsar la creación de valor y el crecimiento continuo. Logramos esto utilizando nuestras capacidades siempre de la mano de la empresa. Es decir, no trabajamos de forma aislada, sino que trabajamos en conjunto con las empresas para lograr esto y de la mano de la tecnología con el fin de abordar estas oportunidades. Me voy a la siguiente. Bueno, ¿cómo apoyamos a nuestros clientes y a las empresas durante todo el journey de reinvención del modelo de negocio? Dándole forma a su futuro, es decir, creando y diseñando la estrategia de acuerdo a su realidad y a la realidad del mercado. Apoyando en la construcción de su base o estructura que dará el soporte a la estrategia. Y en la parte de solución, buscamos soluciones para constantemente acelerar la innovación y, no menos importante, la sostenibilidad, es decir, que los resultados se mantengan a lo largo del tiempo. A continuación presentamos nuestra metodología con un grado mayor de tecnicismo y en qué nos basamos para lograr esta reinvención del modelo de negocio. Dentro de la etapa de estrategia, visualizamos de la mano de las empresas qué queremos lograr, cómo lo queremos lograr, cuándo lo queremos lograr, es decir, cómo queremos reinventar nuestro negocio. En la parte de la estructura, cómo llevamos esa estrategia de la teoría a la práctica. Es decir, cuáles son estos elementos que nos ayudarán a apalancarnos y salir adelante con esta reinvención. En la parte de soluciones, es la etapa que debemos evaluar. Si le dan por favor más adelante, 2 slides más adelante. Yo veo la slide 14. Si no, vamos al slide 16, por favor. En la parte de soluciones, es la etapa que debemos evaluar cómo vamos, cuáles son los ajustes que necesitamos hacer. 2 antes, por favor. ¿Cuáles son los ajustes que necesitamos hacer para poder lograr y mantener lo que llevamos a cabo y lo que ideamos en la parte de la estrategia? En la parte de sostenibilidad tenemos que para mí es la más importante de todas, ya que esto es lo que nos define como un grande en el mercado, cómo ejecutamos, cómo aumentamos nuestra rentabilidad, cómo damos soporte y cómo nos mantenemos en la cima. Y finalmente, ejecutando, evaluando y evolucionando en la parte de repetir. Aquí podemos ver un ejemplo de una empresa multinacional con la que trabajamos en su momento en el modelo Business to Cash y Business to Cash, donde se introdujo un nuevo modelo de negocio, se destacó la necesidad de invertir en un producto tecnológico. Conforme vamos avanzando, tenemos la parte de tecnología y producto y experiencia, es decir, aquí involucramos la experiencia de nuestros clientes para incrementar la satisfacción de los mismos. Se desarrolló la integración de técnicas necesarias en el soporte B2B y culminamos con una mentalidad de la empresa, el cambio que ésta logró para operar tecnológica y utilizarla de una manera competitiva. Denme un... Exacto, esa es la slide. Ok, ¿qué
¿Cómo nos respaldamos? Nos respaldamos con nuestras diferentes áreas, tales como fusiones y adquisiciones, la parte de seguridad y riesgo, la estrategia fiscal, porque ahí, esto impacta directamente los temas fiscales, y seguridad y confianza, que más adelante vamos a ver un poquito de detalle de esto. La que sigue, por favor. ¿Cómo ofrecemos y capturamos valor? Para ello nos enfocamos en lo siguiente. Vemos una propuesta de valor, aquí debemos tener claro a quién nos vamos a dirigir, y esto también aplica a las empresas. ¿Cuáles son los clientes y a quién nos debemos dirigir? En la parte de entrega de valor tenemos cuáles son estas tecnologías básicas necesarias para lograr esta reinvención. Debemos estar capacitados, cuáles son nuestras habilidades, cómo ayudar a nuestros clientes y cómo trabajamos en conjunto con ellos. En la parte de captura de valor, de entrega de valor, fue lo que mencioné anteriormente. En la parte de captura de valor, no lo quiero aburrir con temas financieros, pero básicamente es qué modelos de ingreso debemos adoptar, cómo visualizaremos nuestra estructura de costos y qué opciones de financiamiento nos convienen como empresas. Del lado derecho podemos ver cuáles son estos modelos de negocio que adoptamos, brindar opciones digitales, soluciones digitales para dejar a un lado los medios tradicionales, reducir el acercamiento con los clientes a través de medios tradicionales y enfocarnos en opciones y canales más digitales que son las nuevas formas de comunicarnos con nuestros clientes. Y por último, contar con un ecosistema y canales integrados, que la famosa omnicanalidad y demás. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son estas 3 vías claves para reimaginar lo que vendemos? Todos conocemos, o la gran mayoría conocemos, lo que es Anything as a Service, que busca básicamente transformar productos y activos en modelos más vanguardistas y personalizados, como buscamos la experiencia del cliente, estrategia de oferta, estrategia de go-to-market. Adelante. Me parece que alguien tiene su micrófono. Alguien tiene su micrófono abierto. ¿Va a mencionar algo? Bueno, me quedé en la parte de Anything as a Service. Ahora pasamos a la parte de producto digital. En la parte de producto digital es lo que está en el ADN de las nuevas generaciones, tales como los bancos digitales que actualmente tenemos y manejar todo desde lo digital. En la parte de productos físicamente conectados, esto básicamente va de la mano con el Internet de las cosas y cómo nosotros tenemos hoy en día nuestra tarjeta de crédito en nuestros relojes. Es decir, que podemos salir a hacer ejercicio, únicamente nos vamos con nuestro reloj, y si deseamos comprar cualquier cosa lo podemos pagar directamente con el reloj, ahí en el wallet. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las 3 vías claves para reimaginar cómo vendemos? ¿Cómo vendemos? Es a través de un orquestador de sistemas y plataformas, que son redes colaborativas con un orquestador para crear y compartir de manera colectiva. Tenemos también la innovación de canal, este es sumamente importante, constantemente vemos qué es lo que demanda la actualidad y lo que viene para establecer una relación directa con nuestros clientes y hablar en su mismo idioma. Y los cambios en la cadena de valor, que siempre es una manera de solución integral para nuestros clientes. Aquí en la parte de la cadena de valor podemos ver el tema de diligencia funcional, diligencia comercial. En la innovación de canales podemos ver ofertas de producto mínimo viable y así sucesivamente. La siguiente, por favor. Bueno, ya para finalizar esta sección, para lograr lo que mencionamos anteriormente, nos debemos respaldar en los siguientes 3 temas. El primero es la estrategia y estructura fiscal, todo
todo cambio que hacemos impacta en aspectos fiscales. Entonces, para ello debemos contar con una debida estrategia y estructura fiscal que garantice el cumplimiento. En la parte de ingeniería financiera, mejorar constantemente los procesos financieros y contables para estar al día con con los cambios. Y en la parte de seguridad física y lógica, que no es lo menos importante, sino es sumamente importante, nos permite mitigar los riesgos y en condición tener una estrategia regulatoria que nos apoye y nos dé soporte en estos aspectos. Adelante, Bismarck. Sí, continuamos entonces con cuáles son los efectos del cambio y que impactan claramente en la redefinición de estos modelos de negocio sobre los cuales hemos venido elaborando en esta presentación. Y en primer lugar, el aspecto importante a considerar es cuáles son los elementos que los que se hagan del mercado tienen que tener en cuenta a la hora de definir su modelo empresarial, operativo o tecnológico. Básicamente lo que estamos viendo en el mundo hoy es que los modelos de negocio, los modelos operativos, los modelos tecnológicos están impactados o están de alguna manera influenciados por esa visión de negocio que tengan las organizaciones y que incluye hoy día no una visión de negocio individual, sino viendo qué está pasando en los mercados, con quiénes podemos crear alianzas, cuáles son los ecosistemas que se pueden crear, generar. ¿Para qué? Para tener un mejor control de los costos, por un lado, para poder utilizar apropiadamente los talentos que tenemos y conseguir los que no tenemos y que quizás otros actores también tienen, y definir claramente a través de diferentes ecosistemas cómo nos alineamos a los cambios de preferencia y a los comportamientos que el mercado está está exhibiendo hoy día en estos aspectos. Entonces, obviamente, el poder conjugar estos elementos tiene un caso de negocio detrás, que es saber cuál es la propuesta de valor que me va a asegurar flujos, que me va a asegurar rentabilidad, que me va a asegurar entrada de mercado, que me va a asegurar ser eficiente, ágil y oportuno, ¿no? Típicamente las organizaciones siempre ven en diferentes olas cómo pueden avanzar en este sentido. O sea, cómo su modelo de negocio, cuando es modificado, cuando es reinventado, puede ir evolucionando desde su etapa inicial hacia la etapa en la que la organización desea estar posicionada, ¿no? Desde el horizonte 1 es el horizonte donde típicamente se hace la formulación de la estrategia, donde se identifican cuáles son todas esas ideas que terminan dando vida a lo que la visión está esperando de la organización para un cambio y para una sostenibilidad y un tránsito hacia el futuro en la manera como se ha concebido. El horizonte 2 es un horizonte donde las ideas que se predefinieron y que están en la estrategia se van implementando, donde se van generando capacidades, donde se va testeando el mercado, donde se establecen estrategias comerciales para dar apropiada experiencia a los clientes, dar apropiada entendimiento y abordaje de los mercados y hacer un apropiado también evaluación y monitoreo de los objetivos en la manera como estos se van alcanzando. El horizonte 3 es un horizonte donde las organizaciones se sienten más seguras, donde han podido crear capacidades, donde esas capacidades les ayudan a generar nuevas ideas de negocio, donde esas nuevas ideas de negocios responden a los cambios en los mercados y donde la organización tiene una constante evolución porque se encuentra en un estadio donde va entendiendo y donde va identificando rápidos cambios hacia donde se tienen que mover y donde tienen que dar respuesta a su mercado. Por ejemplo, empresas como Autodesk o Trimble son empresas que entendieron esto y que en diferentes perspectivas alcanzaron objetivos que para ellos eran muy importantes. Por ejemplo, en el caso de Autodesk, el Autodesk consiguió el incremento de ingresos que ellos habían planteado en 18 meses de la puesta en marcha de su modelo
de negocio revisitado, ¿no? Trimble, por otra parte, aumentó ingresos interanuales en un 25% y el valor de la suscripción lo pudo aumentar un 20% por una entrega de valor en el paquete que estaban disponibles para los clientes, ¿no? En la última sección de esta presentación tiene que ver entonces con las expectativas, ¿no? Y cómo los líderes de negocios están reaccionando a esto y cuáles son las recomendaciones que podemos identificar. También en nuestra encuesta global de CEOs hay diversa información muy importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de perfilar lo que en materia de reinvención del modelo de negocio podemos decir hoy, ¿no? En primer lugar, en relación con un aspecto que todas las empresas hoy día están viendo, que es el que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa. En muchas organizaciones, la inteligencia artificial generativa es un elemento que todavía está en proceso de análisis. Otras ya lo están utilizando y están generando campañas comerciales, o están generando campañas de eficiencia operacional interna en su organización. Entonces, ¿y cómo esto está siendo considerado dentro de la estrategia de una organización? Como vemos en el survey, el 51% de las empresas considera que en los últimos 12 meses ha estado viendo temas de inteligencia generativa para la aplicación en su estrategia organizacional. Y otro 48% ha estado cambiando su estrategia tecnológica en virtud de este tema. Pero en lo que visionan para los próximos 12 meses y los próximos 3 años, fíjense lo interesante de esta estadística, ¿no? Mientras en los últimos 12 meses no han estado adoptando tanto estos elementos, para los próximos 12 meses la agenda indica que las organizaciones están adoptando con mayor rigidez y con mayor seriedad este tema de la inteligencia artificial generativa en la mejora de productos y servicios y también en la capacidad de generar confianza a las partes interesadas. Y cuando vemos lo que ellos piensan para los próximos 3 años, piensan mayoritariamente que la inteligencia generativa va a cambiar significativamente la forma como la empresa crea, entrega y captura valor, o cómo la fuerza laboral va a desarrollar sus habilidades, o cómo se va a competir en el mercado. Entonces, claramente, si no vemos esto con mayor rigidez hoy día, lo que va a pasar es que la competencia sí lo va a ver. Y eso va a ser un elemento importante. Sabemos que hay preguntas que vamos a ver al final de la presentación. Sabemos que se están capturando por parte del equipo que nos da soporte en esta presentación. Ahí al final las vamos a revisar todas y las vamos a comentar, ¿no? En segundo elemento importante, en relación al nivel de adopción que ya ha tenido la inteligencia artificial generativa en muchas organizaciones, fíjense lo que dice esta encuesta. En los últimos 12 meses, quienes ya han adoptado han tenido un cambio importante en la concepción de la estrategia tecnológica de su organización. Estas empresas que han adoptado inteligencia artificial generativa para los próximos meses consideran que va a mejorar en un 89% la calidad de producto y servicio de la empresa, y un 75% cree que eso va a generar mucha mayor confianza entre sus partes interesadas. Y para los próximos 3 años, lo que ellos visualizan es, primeramente, que hay un cambio importante en cómo la empresa crea valor, cómo entrega y captura valor. Igualmente, en cómo el plan de capacidades digitales y habilidades digitales debe desarrollarse. O sea, habrá una mayor inversión y una mayor intensidad en el desarrollo de estas habilidades. Y obviamente los posiciona como pioneros en su sector de industria
con lo cual es una ventaja competitiva importante para las organizaciones. Cuando entendemos por qué hay que reinventarse bajo estas condiciones y características muy particulares que el mercado está exhibiendo y que el mundo está exhibiendo hoy día, evidentemente hay un elemento de rentabilidad implícito, ¿no? Nadie va a reinventarse para no generar ingresos y para mejorar el margen de ingresos que la organización tiene. Las empresas normalmente cuando entran en estos procesos de creación, entrega y captura de valor, tienen que tener un caso de negocio importante para saber qué es el ingreso que van a generar, cuáles son las ventajas que van a considerar, no solamente el ingreso, qué porciones, qué participación en el mercado, qué tipo de clientes, qué productos van a desarrollar. Igualmente, hay un aspecto tecnológico muy importante que redefine muchas cosas que se hacen en la organización y el balance de inversiones tecnológicas que las organizaciones tienen para apoyar ese objetivo estratégico que se debe generar. Y igualmente, hay mucho énfasis en este tipo de empresas para identificar cuáles son los elementos de beneficios significativos de corto plazo que aseguran poder irse moviendo hacia los estadios siguientes. En ese sentido, hay 5 grandes criterios que las organizaciones, por lo que hemos visto, están considerando a la hora de desarrollar sus estrategias de transformación, de reinvención y de resiliencia organizacional. El principal elemento es incorporo cambios, reinvento lo que estoy haciendo porque hay un potencial de crecimiento. Y ese es un elemento importante que implica varias otras cosas como siguen adelante, ¿no? Por ejemplo, si hay suficiente demanda del mercado para esos cambios que se están visualizando o si estoy entendiendo el mercado para adaptarme a el gusto y preferencia del mercado en este particular elemento. El otro punto importante es que la estrategia documentada en un papel, en un PowerPoint es muy linda, pero si no nos preparamos apropiadamente, ¿cómo la vamos a alcanzar? Por lo tanto, hay un elemento de preparación organizacional que es importante. Las organizaciones normalmente se olvidan de esto. Yo he visto organizaciones que quieren ser ágil, pero no tienen agilidad en ninguna de sus áreas. O organizaciones que quieren ser digitales, pero les falta automatización en muchos de sus procesos claves de negocio. Entonces, el preparar a la organización es un elemento complicado, un elemento muy holístico que involucra aspectos que a lo mejor muchas veces tenemos fuera del radar. Por ejemplo, el tema de liderazgo transformacional que esta semana en el Business Week vamos a ver, por cierto, con Jorge M. Servil, o la estrategia de transformación digital que vamos a ver con Karen también pasado mañana. Entonces, esos elementos son muy importantes a tener en cuenta. El otro aspecto importante es qué tanto yo conozco al cliente. Y la relación de la empresa con el cliente es como la relación de una pareja, de un matrimonio. O sea, uno tiene que conocerse para saber cuáles son las cosas que se demandan y las cosas que hay que entregar. Con los clientes y los mercados los mismos. No podemos crear una oferta de valor porque se nos ocurrió. Tiene que ser una oferta de valor porque el mercado la demanda, porque el mercado la necesita y porque quizás es la manera de que podamos mantener a la empresa dando lo que tiene que brindar desde el punto de vista de rentabilidad y de impacto social y de impacto económico que tienen las diferentes partes interesadas. Y el último elemento es el que tiene que ver con el panorama competitivo. Yo puedo querer muchas cosas, pero ¿qué quiere mi competencia también? Entonces, la lectura de la competencia es importante. Tener el conocimiento de cómo los otros van a reaccionar es muy importante en estos elementos porque no estamos solos. Todo el mundo a lo mejor está viendo la misma pintura, a lo mejor yo la puedo ver diferente, pero el entender cómo la competencia está ejecutando es importante. Y fíjense que eso no lo entendió un Blockbuster o no lo entendió un BlackBerry, cómo la competencia venía haciendo cambios importantes. Por eso hay que tenerlo en el radar. Y un aspecto importante también de consideración es y de recomendación es claramente entender cuáles son los drivers
de reinvención del modelo de negocio y de optimización y transformación del negocio. Cuando hablamos de reinvención del modelo de negocio, estamos hablando de la manera de que se crea valor. Cuando hablamos de transformación y optimización, hablamos de eficiencia, de cómo se hacen las cosas. Entonces, esos elementos es importante que los tengamos claros, porque cuando hablamos de estos dos temas, hay que saber cuál es el foco. Y el foco es importante porque eso es lo que dictamina la estrategia que la organización tenga al final. El otro aspecto es el de alcance. Cuando hablamos de reinvención del modelo de negocio, hablamos de cambios fundamentales y radicales en la organización. Cuando hablamos de optimización o transformación, estamos hablando de un amplio alcance, pero dentro de algo que está un poco más limitado. Entonces, quizás es desde el punto de vista estratégico mucho más amplio un cambio radical o un cambio fundamental que una optimización y transformación, un aspecto importante del negocio, que no deja de ser importante, pero que es de menos alcance que lo anterior. El otro es saber cuál es el impulsor de las cosas. Por un lado, cuando yo pienso en la reinvención del negocio, pienso en cómo impacto en el entorno externo, o sea, cómo posiciono la organización, cómo me preparo de las cosas y los factores externos que hay en el mundo empresarial, en el mundo como lo vivimos hoy. Cuando hablamos de optimización y transformación, entonces pensamos en mejoras internas, en la forma de hacer más eficiente y más expedita o dar una mejor experiencia a los clientes internos y externos, por ejemplo. Cuando hablamos de reinvención, los cambios típicos son nuevas fuentes de ingresos, nuevas oportunidades de mercado, nuevos productos. Cuando hablamos de optimización y transformación, hablamos de mejoras de procesos, de mejoras tecnológicas, de adopción de algo, de reestructuración de otra cosa. Y cuando hablamos desde el punto de vista final de los resultados, lo que buscamos con la reinvención del modelo es proveer, tener, definir, diseñar un modelo de negocio nuevo, que se adiciona a algo importante que veníamos haciendo, pero que lo cambie de una manera radical también. Mientras que la optimización y la transformación de negocio está más asociado al resultado que espera de un modelo de negocio existente que está mejorado, ¿no? En ese sentido, hay algunos otros elementos importantes que consideran estas recomendaciones finales que estamos haciendo. Y es el poder, el tener claridad en cuáles son los elementos a considerar a la hora de construir ese roadmap de reinvención. El primer que nada es el aspecto que tiene que ver con el legado que deja el consejo o la junta directiva de la organización, desde el punto de vista de gestión de riesgo, desde el punto de vista de finanzas, de las transacciones que se realizan. El otro elemento importante es la implementación, o sea, cómo yo entro a los mercados, de qué manera yo me hago acompañar esa entrada en los mercados con la tecnología, con los productos, con las capacidades. El otro importante elemento es el de transformación, cómo yo amplío las capacidades estratégicas de la organización, hacia dónde esa capacidad me da un ancho de banda para poder moverme, para entender, para transformar, para reinventar y para impactar, ¿no? Y el otro elemento es los servicios gestionados, porque claramente hay elementos en los negocios hoy que sale mejor tener asociaciones o sale mejor centralizar, siendo mucho más eficiente, gestionando servicios que ayuden a una gestión escalada de costos vis a vis las soluciones que se plantean. Y el otro elemento importante es el ya cara a los mercados, como el front office, como la agenda de crecimiento impacta en el dimensionamiento del mercado que tenga la organización, ¿no? Esos 5 elementos son muy importantes a tener en cuenta. Y con esto, al equipo técnico que nos apoya, Marianela, damos paso a ustedes para escuchar qué preguntas hay de la audiencia, no sin antes dar las disculpas del caso por algunos temas técnicos que tuvimos al principio, que bueno, pues siempre que hay una primera sesión nos tocó a Hamilton, a mí ser los primeros, pero bueno, aquí estamos y creo que el mensaje que hemos transmitido, creo que todos lo van a estar internalizando y reflexionando sobre el mismo. No, muchísimas gracias a ustedes y en realidad aquí el desafío que ustedes nos dejan para siendo lunes
nos van a dejar verdaderamente, creo que a muchos, pensando no solo en el servicio que se le da a muchos clientes de cómo ayudarles a esa transformación, sino también para la propia transformación de su negocio. Y hay dos preguntas, ustedes podrían, vamos a ver cuál de los dos querrá responder. La primera me parece que ya está generando esta participación, ya ustedes sembraron la semilla de la inquietud, dice Gabriel Ramírez, que si en este proceso de transformación podrían entrar en juego entonces ideas novedosas. Alguien dice, ya sé cómo puedo hacer esa transformación, pero entonces hablemos de patentes o derechos de autor para esas ideas. Que si han visto algunos casos, ejemplos donde alguien llega y dice, bueno, ya yo sé cómo quiero hacer este cambio, pero entonces, eso es idea mía, ¿verdad? ¿Cómo han visto, si conocen ejemplos de este tipo de transformación, cuando alguien da el paso al frente y dice, aquí tengo la idea, pero es mía? ¿Quién de los dos nos quiere contestar? Vamos a escuchar un momentito a Bismarck. Sí, muy interesante la pregunta. Ahora fíjate, sí, ¿verdad? Mira que puede tener lecturas importantes. La respuesta obvia, voy a dar la obvia y la que no es obvia, ¿no? La respuesta obvia es que, obviamente, claro, cuando tú estás haciendo una reinvención de lo que haces en el día a día, debes cuidar tu propiedad intelectual, vas a generar activos tecnológicos, vas a crear nuevos productos. Hay una nueva receta para hacer algo, definitivamente. Y eso, obviamente, el dueño de esa información, pues asegura que si ese producto o ese servicio llega con esa receta, con esas tecnologías, con esas capacidades, pues que llegue bien. Pero fíjate que el mundo está cambiando tan radicalmente. Por ejemplo, voy a citar el ejemplo de Elon Musk, ¿no? Que definitivamente creo que de alguna u otra manera todos los días alguien lee algo de él cuando entra a X, ¿no? Pero fíjate que con el tema de los autos eléctricos, Tesla tenía todas las patentes de invención de las diferentes componentes de las partes eléctricas. Pero ellos se dieron rápidamente cuenta de que en el mercado ellos no iban a poder generar la necesidad y la demanda que podían generar si ellos tenían capacidades limitadas de suplir varios puntos de la cadena de suministro que normalmente tenían. Y en un momento determinado, Elon Musk y Tesla hizo algo que todo el mundo dijo que eran unos locos. Y era, bueno, vamos a liberar todas nuestras patentes. Son libres. Ustedes pueden todo el mundo utilizar las patentes que nosotros hemos hecho. ¿Y qué generó eso? Generó una gran demanda de mercado, pero el que estaba mejor posicionado eran ellos. O sea que a ellos les quedó bien generar una liberación de patentes. ¿Por qué? Porque estaban preparados para atender el mercado. O sea, en un primer momento, esa propiedad intelectual se cuida, pero llega un momento en que tú la tienes que de alguna manera explotar, socializar, etcétera. Lo mismo que ha pasado con la inteligencia artificial, con el RPA, con el Machine Learning. Hoy día se maneja de una manera tan particular que diría que cada día es más difícil tener propiedad de las cosas. Los mercados se adueñan de las cosas, ¿no? La cuestión es cómo tú te preparas para explotar esa situación. Verdaderamente, yo sabía que las preguntas toda la presentación de ustedes generó. Mire, aquí hay otra pregunta. Aquí William Villoria dice, ¿podemos aplicar? Y esto creo que está muy, muy relacionado a lo que mencionaba Hamilton. ¿Podemos aplicar ese marco de reinvención de modelo de negocios a una organización o empresa pequeña? Porque yo no soy Tesla o no soy Kodak, pero se puede aplicar en pequeño. Sí, ese marco lo podemos aplicar en cualquier tipo de empresa y de cualquier tamaño de la empresa. Es simplemente adaptarlo a cuál es la realidad de la empresa y qué es lo que buscan. Pero sí, lo podemos adaptar a cualquier tamaño y cualquier tipo de empresa. Sí, no, y yo diría que incluso es una ventaja competitiva para una empresa mediana o pequeña. El poder, y muchas veces tienen mayor agilidad para hacer cambios. Estas empresas, yo he tenido la experiencia de trabajar con empresas de todo tamaño, pero muchas veces la empresa mediana o pequeña tiene una agilidad tremenda para hacer cambios porque tiene menos complicaciones y menos problemas de capacidad. A lo mejor no las tienen, pero son más ágiles a la hora de alcanzar acuerdos. Entonces,
Eso creo que es un aspecto importante a la hora de considerarlo, ¿no? Y de hecho, una cosa que nosotros hacemos antes de entrar en esto es que le ayudamos a las empresas a hacer un diagnóstico de estos 6 elementos que decíamos al inicio, y con eso, ¿cómo se dice? Ayudamos a las organizaciones a saber dónde están parados y cómo se pueden ir moviendo hacia adelante. Exacto. Ahora que usted acaba de decir eso, saber dónde están y cómo ir hacia el futuro, de verdad, don Gabriel nos puso... Me gusta mucho esta pregunta porque dice, uno quisiera tener una bola de cristal para adivinar las tendencias futuras del mercado. ¿Cómo visualizar hoy lo que el consumidor comprará mañana? Y quiere saber si Hamilton o Bismarck tienen algunos tips o herramientas al respecto. Mira, yo creo que yo creo que en la humanidad las queremos para tú las todo. puedes comprar, pero las revientas al otro día, las rompes. ¿Por qué? Porque ya ¿por qué te lo digo? Porque el futuro, uno lo veía antes tan lejano, pero el futuro al día siguiente ya llegó. Las tecnologías están avanzando muy rápidamente. Más que una bola de cristal, lo que hay que tener es un radar para capturar lo que está pasando en el mercado, considerar todas las cosas que están pasando en el mercado en las discusiones ejecutivas, en las mesas de los consejos de administración, en las mesas de los consejos ejecutivos, donde la gente discuta estos temas y cómo eso le impacta, no solamente lo que hace cada día y si la competencia lo está haciendo, si la competencia lo está considerando, si el mercado está cambiando. Esos elementos son importantísimos. Las bolas de cristal definitivamente ya no existen porque no tienen un alcance como el que de predecir el futuro, como entrar al oráculo de Trofonio en la mitología griega y que te dijeran el futuro y después tú te lanzabas por el barranco. No. Sí. Creo que las cosas han cambiado bastante. No sé, Hamilton, que tú quisieras agregar al respecto. Sí, básicamente lo que tú mencionas, pero siempre tener muy bien ideado o estar enfocado en a dónde quiero llegar, qué quiero lograr y cómo lo quiero lograr. O sea, siempre estar repensando eso, reescribiéndolo, porque es algo que todos los días cambia, cómo voy a llegar a tal lugar. Todos los días puede cambiar. Creo que de verdad para hacer el inicio de este Business Week, esto desató y nos deja a todos pensando, no en la bola de cristal, sino en tener expertos y tener, ojalá las herramientas, que no son bolas de cristal, pero sí esta capacidad de sentarnos con expertos a ver el panorama y comenzar, no quedarnos con la idea. ¿Cuántas veces muchos decimos, cómo no se me ocurrió a mí? Y sí se le había ocurrido a uno, sí se le había ocurrido a uno. Gracias a Hamilton Montilla y a Bismarck Rodríguez, porque esto es refrescante para un lunes. A la gente no le gustan los lunes, a mí me encantan, pero probablemente por eso mismo, porque los lunes, y este es un tema muy de lunes, estrategias para el cambio. ¿Cómo voy a reinventar mi negocio? No importa el tamaño que tenga. Con la experiencia de nuestros panelistas de hoy de PwC Interaméricas, creo que recuerden que hay muchos medios de contactarnos y los voy a dejar con la invitación para mañana, porque cada día del Business Week tiene distintas temáticas. Para mañana 19 tenemos tendencias en la gestión de gobierno corporativo y cumplimiento, implementando la inteligencia artificial. De repente, inteligencia artificial se volvió parte del léxico común, pero no necesariamente todo el mundo lo está aplicando como podría. Y para sacar provecho de estas herramientas, como preguntaba uno de los asistentes, entonces mañana vamos a tener a nuestros expertos, así que no se la pierdan mañana, es la misma hora. Y recuérdele, si alguno de sus colegas se lo perdió hoy, cuéntele todo lo que aprendió con la presentación de Hamilton y de Bismarck. Yo tomé nota de muchas cosas y para mañana entonces gestión de gobierno corporativo y cumplimiento con el uso de inteligencia artificial. Un tema más que actual, urgente, y muchas organizaciones lo tienen en el radar. Así que los esperamos mañana. Recuerden, si les fue muy útil, compártanlo. Para mí va a ser un gusto esperarlos entonces mañana a la misma hora con nuevos expertos de PwC Interaméricas. Estoy segura de que va a ser de muchísima utilidad y gracias por haber pasado estos minutos tan valiosos para las organizaciones y para cada uno de los profesionales que nos acompañan. Gracias, Marianela, por el apoyo y a todo el equipo y a la audiencia por estar presente. Hasta luego. Gracias Muchísimas a todos. gracias a ambos. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Nos encontramos.